Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículo número 46. Dice la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46. Dice así la palabra del Señor. Lea en su Biblia la palabra de Dios, hermano. Dice así la palabra del Señor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable en su palabra. Padre eterno, Señor, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado. Gracias, Señor, porque sé que nos vas a bendecir grandemente, Señor amado. Obra, Señor amado, aleluya, Señor, en nuestro ser, Señor amado. Conforme, Dios mío, hemos creído en ti, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor. Amén. Bendito sea, Señor. Que todo sea para la gloria de Jesucristo. Aleluya. Bendito sea, Señor. Amén, Señor amado. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo que leímos, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 45. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey, que aquí se menciona, había ido a buscar a Jesucristo porque supo que Jesús llegó a esta región, que aquí se menciona. Y este hombre tenía una gran necesidad porque su hijo estaba a punto de morir. El hijo estaba muy grave y podía morir en cualquier momento. Le pidió ayuda a Jesucristo y la fama de Jesucristo ya había crecido. A esta región que llegó Jesucristo, la gente creía que Jesús era un hombre que hacía milagros, hacía maravillas, porque ya habían visto lo que él había hecho anteriormente. Entonces, la gente creía por eso en el Señor, y este oficial también supo de Jesucristo y sabía lo que él hacía y creía en Jesucristo que podía hacer cosas, milagros y maravillas. Cuando este hombre ve y le pide a Jesucristo ayuda de su gran necesidad que tenía, porque su hijo podía morir en cualquier momento, hasta había viajado desde Capernaum, donde estaba Jesucristo, y para viajar esa distancia eran 32 kilómetros. 32 kilómetros es una distancia más o menos larga para nosotros, sí, es larga obviamente. Si uno fuera como de aquí de Tijuana a Tecate en una línea recta, uno hace 36 kilómetros, 36.31 kilómetros, pero en línea recta. Entonces, ahí es 32 kilómetros, y 32 kilómetros, pero no había carros en ese entonces. Había carruajes, es diferente. Entonces era más difícil ir a una parte así. Entonces él viajó esa distancia, que para ellos es una distancia más difícil de viajar, porque ellos no tenían autos, pues no tenían carros, ellos viajaban en carruajes solamente. Los que tenían mucho dinero, este hombre, pues era un oficial del rey, pues tenía dinero, pero de todos modos era el viaje larguito, era largo. Él viajó por su gran necesidad porque su hijo estaba muriendo y supo que Jesús podía hacer grandes cosas, y la gente de ahí, de la región donde llegó, también sabía que Jesús había hecho grandes cosas porque ya lo habían visto hacer milagros en otras partes. Entonces, cuando Jesucristo recibe la petición de este hombre, es una petición grande porque le dice así en el versículo número 47, dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese, que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Es una petición muy delicada lo que le pide, y había viajado también, un viaje largo y más largo para ellos, porque ellos, digo, no tenían transporte como ahorita. Entonces, este hombre se había esforzado mucho, y porque tenía una necesidad grande, porque su hijo iba a morir. Pero aún, aunque él tenía una petición así muy grande, así,
Jesucristo no fue con él. No fue con él a sanar a su hijo. No lo acompañó. Sino que la respuesta de Jesucristo a su petición fue la siguiente. En el versículo número 48, donde viene la respuesta de Jesucristo, dice así: entonces Jesús le dijo, si no viereis, o si no vieran, les dice, él pues y los demás de ahí, señales y prodigios, no creeréis. Jesús lo que le responde: si no vieran ustedes, él y los demás, señales y prodigios, no creerán. Aquí Jesucristo lo que está diciendo, lo que está haciendo aquí Jesucristo les está diciendo, lo que está haciendo aquí Jesucristo es decirles eso, no preguntarles, sino que Jesucristo lo afirma que así es. Jesucristo dice que así es. Si no miraban ellos señales y prodigios, no creían. Miren, hermanos, nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo. Mucha gente empieza a creer que Jesucristo es poderoso, que Jesucristo hace maravillas y todo, como esta gente, porque ve milagros. Milagros que uno le contó: mira, Dios ha sanado personas, Dios me ha sanado a mí, Dios ha sanado a tantas personas. Y la gente empieza a creer. Mira que había un problema grave y se le pidió a Dios y Dios hizo algo y obró el poder de Dios. Y se puede ver el poder de Dios de una forma clarísima en muchas cosas, pero de las formas creo que más claras se puede ver tal vez es cuando surgen los milagros, porque es algo, hermanos, que no puede caber en el punto de la casualidad. A veces puede uno pedirle a Dios algo y se resuelve el problema y la gente puede pensar, bueno, pues a veces estos problemas se resuelven, pero usted que ore por una persona que tiene VIH y cuando ore se le quite, ya se hizo un examen y salió la persona así enferma, y ya que oran después de la oración, se empieza a poner bien la persona, a recuperarse físicamente y se hace una prueba y la persona sale limpia, eso ya no puede decir nadie que es algo de la casualidad, sino que se ve ahí con toda claridad el poder de Dios. Y la gente a veces cuando ve esas cosas empieza a creer que el Señor es poderoso, que puede hacer obras, y empieza a poner fe en Jesús. Tal vez no a veces como su Salvador, sino fe en Jesús de que Él es poderoso, que Él puede hacer muchas cosas. Y es bueno porque la Biblia enseña que Jesús hacía obras y enseña en la Biblia que Dios se manifiesta poderosamente haciendo milagros, maravillas, sanidades, todo eso, para que la gente crea que Dios existe. Es bueno que crean la gente por las obras que ve del Señor. Lo que no es bueno, hermanos amados, que solamente creamos puramente por las señales y los prodigios. Aquí Jesucristo, cuando se le está pidiendo una ayuda, Jesucristo le dice a ese hombre y dice de los demás que creían nada más porque miraban señales, porque miraban los milagros, nada más. Si no miran esto, milagros, señales, Jesús les dice: ustedes no creen. Y no les pregunta: ustedes no creen, no les dice: ustedes no creen. O sea, Jesús sabía que ellos no iban a creer si no miraban eso. Entonces lo que espera Dios, sí, obviamente que creamos cuando veamos milagros y maravillas, que ese es el punto. Pero lo que espera Dios, hermanos, que aunque no miremos la mano del Señor moverse con poder, haciendo milagros y maravillas, haciendo las cosas que le pedimos al Señor, haciendo esas grandes obras de poder, aunque no miremos eso, el Señor espera que creamos en Él. Es lo que Jesús aquí Jesús les está reprochando a ellos, su fe que tenían, pero no una fe desarrollada, sino una fe que solamente creemos porque todas esas cosas, pero hasta ahí, pero en una fe que llega al punto de creer si no miraba cosas, solamente si miraba. Jesús dice: ustedes si no ven, no creen. Porque sí, o sea, se está diciendo Jesús que sí creían, pero que solamente creían porque miraban. Si no miraban, entonces ya no creían. Entonces Jesucristo espera, hermanos, que sí creamos, porque vemos su poder, pero también Jesús espera, hermanos, que creamos, porque nosotros creemos en Él, creemos en sus palabras, lo que Él dice. Si Jesús dice algo, así es, y debemos de creerle. Si Él nos dice algo, le debemos de creer. Si Él nos aconseja algo, le debemos de creer. Si Él nos promete algo, le debemos de creer. Y no tenemos que esperar, hermanos amados, de ver algo extraordinario para creerle. Claro que Dios sí lo hace así, a veces se manifiesta así de una forma grandiosa para que crean en Él. Pero también Dios espera que aunque no veamos nada, creamos. Como en el Evangelio de Lucas, capítulo número 16, ahí se narran los últimos versículos. Una porción grande cuando se habla del Hades, que es el lugar donde van las personas cuando mueren.
sin Cristo. Dice la palabra de Dios que lleve un hombre, un rico que murió y llegó a ese lugar y pedía a Abraham ayuda, que fuera uno de ahí del fuego que se estaba quemando y que le pidiera ayuda, perdón, y que le hablara, perdón, a los hermanos que tenía en vida para que ellos no fueran a ese lugar, para que se arrepintieran de sus pecados. Y la Biblia enseña que no se le permitió eso, no se le permitió eso al hombre que estaba quemando en el fuego, de que un muerto se levantara y de ahí del fuego fuera y le avisara a los familiares del que estaba quemando para que se arrepintieran, para que le dijera, mira, ¿sabes qué? Yo me estoy quemando y allá en el Hades se está quemando también tu familiar, tu hermano, y nos mandó, dijo que teníamos unos hermanos acá y te venimos a hablar que te arrepientas, que se arrepientan ustedes para que no vengan a ese lugar de fuego. La Biblia enseña que Dios no le permitió eso, que Dios le dijo, dice, no van a creer aunque un muerto aunque uno se levante los muertos, dice. Y dice ahí que tenían a Moisés y a los profetas. Óiganlos a ellos. Entonces ahí lo que está diciendo Dios, que Dios no va a permitir que venga alguien del Hades que se está quemando y nos diga, mira, me estoy quemando, arrepiéntete, recibe a Cristo o reconcíliate, porque si no, te va a castigar el Señor, te vas a quemar. Dios no va a permitir eso. Dios dice, Dios dijo a Abraham, perdón, a Moisés y a los profetas dijo Dios eso a través de Abraham, porque Abraham era el que estaba diciendo esas palabras a la persona que estaba quemando. Dijo, a ellos, óiganle. O sea, lo que quiere decir ahí cuando dice, perdón, a Moisés y los profetas, ahí está refiriendo al Antiguo Testamento. Moisés, que el que escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y los profetas, que son los profetas del Antiguo Testamento, los libros de los profetas, que usted los conoce, ¿verdad? Hay muchos. Entonces, lo que Dios está diciendo, que Dios no va a permitir que veas algo milagroso para que creas en el lugar de condenación. Tú que ves a alguien que está quemando, mira, me salí de quemar, y cómo sufría y cómo está quemando. Tengo ya 100 años quemándome, tengo 1000 años, o tengo un día quemándome, mira, y regresé y me estaba quemando, y allá está tu hermano y también se está quemando. Y arrepiéntete. Dios no va a permitir eso, dice Dios. Tienen ahí a la palabra de Dios, que simbolizaba ahí a Moisés y los profetas, porque solamente estaba escrito el Antiguo Testamento, y por eso les dice así. Entonces, Dios, hermanos, muchas veces espera que nosotros creamos, pero no solamente porque miramos maravillas que son para eso que creamos. Las maravillas son para que los inconversos crean y se conviertan, pero a veces Dios quiere que los inconversos se conviertan como esos inconversos que se convirtieran sin ver nada, solamente con creer a la palabra de Dios. Esos hermanos de ese hombre que se estaba quemando, y gloria a Dios, esos hermanos era gente que era inconversa, que no buscaba a Dios. Gente sí del pueblo de Israel, pero gente que no buscaba a Dios, que no se había convertido al Señor de Israel de corazón. Entonces, esa gente que no buscaba al Señor, Dios no le permitió para que se acercara al Señor y no fuera el lugar de condenación como su hermano que está quemándose, que vean un milagro extraordinario. Mira, estoy mirando fuego que sale de la tierra y que se ve un hoyo abajo y que la gente está gritando. Y todo. No. Que Dios dijo a través de Abraham, ahí tienen la palabra de Dios. En otras palabras, hijos, ahí tienen la palabra de Dios, que simboliza a Moisés y los profetas. Oigan eso, oigan la palabra de Dios. Entonces Dios, hermanos, espera, sí que creamos, pero que creamos también a su palabra. Porque no podemos ponernos en el punto de que yo solamente creo si miro el poder de Dios fluir. El poder de Dios fluye poderosamente, obviamente sabemos eso. Sabemos eso, que fluye poderosamente, ese es el Señor, y es poderoso, y poderosamente se manifiesta el Señor. Eso lo sabemos. Pero no podemos, hermanos, nosotros basar nuestra fe solamente en que podamos ver manifestado el poder de Dios, sino que tenemos que basar nuestra fe. Sí, cuando vemos el poder de Dios, sí, gloria a Dios, y avivarnos en la fe, sí, está bien eso. Pero aunque no miremos a veces manifestado el poder de Dios, tenemos que creer a la palabra de Dios. Como Jesucristo aquí por eso los amonesta a este hombre que está pidiendo ayuda, y este hombre viene con una ayuda grande. Mi hijo está muriendo, y Jesús le sale con esto. Ustedes no creen si no ven milagros y maravillas. O sea, que no creían si no miraban eso. Le pedían ayuda a Jesús, buscaban a Jesús y todo, pero porque miraban cómo obraba Jesucristo. Entonces, Jesucristo espera que nosotros creamos a sus palabras, sí a sus obras, pero también a sus palabras.
y es lo que espera el Señor. Dice la palabra de Dios, Jesucristo fue el que lo dijo. Jesús dice que no hay otro, otro hombre mayor que Juan el Bautista, hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Y de esa categoría de profetas del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Y la Biblia lo pone, Jesús lo pone, que él es mayor que todos. Pone Jesús que Juan el Bautista es mayor que Moisés, que Elías, que Jeremías, que Isaías, que Ageo, que Jonás, que Zacarías, que Sofonías, que todos los profetas que hay, que son más todavía. Entonces, pero usted con algunos profetas de esos ve el poder de Dios fluyendo grandemente por Moisés, las plagas, y abrió el mar a través de él, la serpiente, su vara se convirtió en serpiente, y tantos milagros que Dios hizo a través de él. Solo dice a Moisés y se le empiezan a venir a la mente muchas cosas que Dios hizo a través de él. Poderosamente Dios se manifestó. Pero la cosa es que Dios pone a Juan el Bautista como el mayor de todos, hasta mayor que Moisés. Pero aunque fuese el mayor de todos, él ningún milagro hizo. Ni un milagro hizo Juan el Bautista, ninguna señal. Entonces uno podría decir, Juan el Bautista no es un hombre de Dios, porque no hizo ningún milagro y la gente no cree. Y ahí enseña que mucha gente se convertía al Señor, creían en el mensaje de Juan el Bautista y no miraban ninguna señal. Y creían así. Y eran inconversos y se convertían al Señor. Entonces, y ahí unos se hacían discípulos a convertirse, se convertían y se convertían después en discípulos y seguían. Porque convertirse muchos se convierten, pero no siguen adelante, se van al mundo y esos no son discípulos. Discípulo es el que se convierte y sigue, ese es un discípulo. El que no sigue no es discípulo. La Biblia enseña que el que obedece las palabras del Señor, ese es discípulo. Eso Jesucristo lo enseñó. Entonces, la gente se convertía con un hombre que no hacía ningún milagro. Y era el más grande de todos los profetas. Y no hacía nada, solamente creían en lo que él decía. Y se hacían hasta discípulo de él. Y eso que ni miraban que hacía ningún milagro. Nomás escuchaban lo que él decía. Entonces, y Jesucristo dio buen testimonio de Juan el Bautista y de su ministerio. Entonces, hermanos, nosotros no podemos enfocar nuestra fe solamente en cosas que vemos. Sí, se manifestó Dios, aleluya, es el Señor, y debemos llenarnos de gozo, de regocijo, regocijarnos, saltar de alegría si siente usted hacerlo en el Espíritu Santo, gozarse en el Señor, alabarlo, bendito sea el Señor, hablar sus lenguas, aleluya, gozarse en el Señor. Lo que usted sienta, lo que el Espíritu Santo le dé. Pero también, hermanos amados, aunque no pase nada, usted debe estar firme siguiendo al Señor. Porque el Señor está con usted. Y tiene la Biblia, tiene su palabra. Su palabra. Y aunque no vea algo, tiene su palabra. Y usted lee aquí, usted ve al Señor. Aquí ve, en la palabra de Dios, usted se llena del Señor. En la oración se llena del Señor. En la palabra se llena del Señor. En la oración se llena del Señor. En todo eso. Entonces, tenemos que creer. Tenemos que creer aún sin que veamos obras. Porque el Señor, hermanos, es lo que espera. Si no, el Señor nos va a llamar la atención. Ustedes nada más creen de tal iglesia. Nomás cree tal hermano de Iglesia Evangélica Ovejas de Yahvé. O nomás cree tal hermano de tal iglesia Pentecostés. O de tal iglesia cristiana, evangélica. Como nosotros somos cristianos evangélicos. De tal iglesia evangélica no cree, tal iglesia Pentecostés no cree, tal iglesia cristiana no cree. ¿Por qué no cree, Señor? Si sí cree en ti, no cree porque nomás cree cuando ve el milagro, entonces decía el Señor. Y Jesús aquí dice, ustedes no creen. Y claro que sí creían porque creían que hacía milagros y creían en él. Pero Jesús dice, pero nomás creen porque ven cosas. Si no ven nada, ya no creen. Y Jesús los amonestó. Entonces, tenemos que creer, aunque no veamos, porque el Señor nos puede llamar la atención así. Tenemos que creer en que no veamos las obras. Tenemos que, cuando lo veamos, gloria a Dios, creer. Y gozarnos y llenarnos de toda esa bendición. Aleluya. Y creer más todavía. Y si no vemos, creer y creer más todavía en que no veamos. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos. Continúa así la palabra en el versículo
49, dice así: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende, o sea, baja antes que mi hijo muera. Le dice así. Jesucristo le habla en el versículo siguiente, el 50, dice así: Jesús, dice, le dijo, Jesús le responde esto: ve, que se fuera a él, que se fuera él a su casa. Tenía que recorrer otra vez 32 kilómetros para llegar a Capernaum, que se fuera. Le dijo, ve, o sea, que se fuera, dice, tu hijo vive. O sea, le digo que su hijo iba a estar bien, en otras palabras, que iba a estar sano, que no se iba a morir. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Uno debe de mejorar en la fe, hermanos. Tenemos que ir mejorando en la fe al creer las palabras de Jesucristo. Ir mejorando en la fe al creer las palabras de Jesucristo. Si Jesucristo no vemos nada, pero Jesucristo nos dice algo en su palabra, creer lo que Él dijo. Y al creer vamos a mejorar en la fe. Porque otros pueden creer nada más porque ven, pero cuando ya no ven, ya no creen. Como Jesús ahí dice, que si no ven, no creen. Pero usted cree porque vio, pero ahora crea, aunque no vea nada, crea. Crea que el Señor va a hacer esas obras como dice su palabra, que va a obrar y le va a ayudar, que lo va a sacar adelante, crea como la Biblia lo muestra, que le va a ayudar el Señor, y crea que el Señor le va a ayudar igual que antes, y crea que le va a obrar hasta más grande, crea eso. Crea y mejore en la fe, que ya no solamente una persona que cree porque vio, sino cree porque cree en las palabras del Señor. Entonces usted va a mejorar en la fe al creer en las palabras de Jesucristo. Este hombre creía, pero Jesucristo le dijo que se fuera otra vez, que regresara de su viaje, que fuera con su hijo y que su hijo va a estar bien. Y este hombre creyó. Y cuando creyó, él no estaba viendo nada, solamente creyó a palabras, no creyó a milagros que estaba viendo, creyó a palabras. Cuando dijo Jesús que su hijo iba a estar bien, Jesús estaba haciendo un milagro. Estaba Jesús dirigiendo su poder desde ahí hasta los 32 kilómetros, hasta allá llegó el poder de Dios, porque nuestro Dios es poderoso. Yo estoy aquí en Tijuana, pero yo puedo decir, Señor amado, sana a mi hermano, Señor, que está en tal parte de México, en tal estado, y de repente el hermano encontró y ¡zas! Siente que haga el Espíritu Santo, y siente el poder de Dios, y aleluya, siento que el Señor me sana, y el Señor lo sana hasta allá, porque nuestro Dios es poderoso, y lo del Señor no es algo, ¿cómo le diré, hermanos? No es algo, hermanos, falso, es algo real. Es algo real. Yo recuerdo una hermana que tenía una lucha hace años. Yo estaba orando y yo no sabía que esa hermana tenía una lucha. Y yo cuando empecé a orar en mi casa, y ella y yo vivimos muy retirados de la ciudad donde yo vivo, Tijuana, vivo muy retirado con ella. Está lejos para ir a su casa. En transporte, en carros, se hace, no sé, está algo lejos, no muy lejos, pero está lejos. Y yo estaba orando, y yo no sabía nada de la hermana, y yo cuando estaba orando recuerdo de que sentí de repente que la hermana tenía una prueba fuerte, y yo empecé a orar, y le pedí a Dios, Señor, dale la victoria, Señor amado, y yo sentí que Dios le daba la victoria, y la hermana estaba retirada de mí. Estaba retirada la hermana porque pues ella pues vive en otra parte, la hermana. Esta hermana es familia mía, y también es familia en Cristo, también ella es cristiana, ¿verdad? Por eso estaba pasando una prueba porque era cristiana, pues, ¿no? Entonces, después yo la pude ver porque la visitamos, fuimos con mi esposa y fuimos a su casa y todo. Y yo le empecé a platicar, hermana, usted tal día, porque platicábamos mucho ella y yo, platicábamos antes mucho de Dios, por horas platicábamos a veces. Y yo le estábamos platicando y yo le dije, esto estaba pasando una prueba tal día, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y déle la victoria, ¿verdad? Sí. Le dije, yo sentí cuando la tenía, le dije, y yo le pedí a Dios, cuando le pedí, se la quitó tal día, ¿verdad? Y el Señor le dio la victoria. Hasta ahí llegó. Entonces, nuestro Señor, hermanos, debemos de creer en sus palabras. Porque su Dios es poderoso. Dice la palabra de Dios
dijo Jesucristo, en las palabras de Jesucristo, a creer en sus palabras, que si alguna cosa le pedimos al Padre en el nombre de Él, dice que Jesús lo va a hacer. Y también dice que el Padre también lo va a hacer. O sea, ahí está, Jesús lo va a hacer, ya con eso ya está todo, porque Jesús lo hace, Jesús es Dios y lo hace todo. Ya con eso ya está. Y también dice, y el Padre lo va a hacer. El Padre también es Dios todopoderoso, también igual que Jesucristo todopoderoso, y lo va a hacer. Entonces, tenemos las peticiones seguras al pedir el nombre de Jesucristo. Debemos solamente creer en las palabras de Jesucristo. Y va a ser. Yo le oré y le pedí al Señor, creí, y ¡pum! Así pasó, se lo pasó ahí al Señor. Ahí abrió. Porque creí en las palabras de Jesucristo. Creí en la palabra de Dios, creí en el Señor, pues, en su palabra, en Él, que si te lo pides te lo da. Entonces, aquí Jesucristo enseña lo mismo. Aquí este relato que el Señor nos permite leer en su palabra, que quedó aquí registrado para la gloria de Dios y para nuestra bendición, aleluya. Gloria a Dios por todo y por toda esta bendición maravillosa. Aquí se muestra que Jesús le dijo que se fuera. Su hijo estaba muriendo, tenía necesidad que Jesús fuera. Dijo Jesús, quería que Jesús fuera con él, que viajara con él los 32 kilómetros. Dijo, baja conmigo, desciende conmigo. Quería que fuera a Capernaum, que viajara con él, porque su hijo estaba muriendo, estaba muy necesitado este hombre. Pero Jesús no fue. Jesús nomás le dijo, ve, tu hijo vive. Que iba a estar bien su hijo, y dice que el hombre le creyó en lo que Jesús dijo. Y cuando creyó, al instante de creer, en ese mismo instante que él creyó, el poder de Jesucristo, cuando dijo, tu hijo vive, el poder de Jesucristo llegó y lo sanó hasta allá, los 32 kilómetros. Porque Dios es real, hermanos. Usted aunque no vea nada, solamente crea en las palabras de Jesús y van a pasar los milagros. Usted dice, yo no veo ningún milagro, hermanos, ya cesaron los milagros en mi vida. Ya no miro el poder de Dios, la mano de Dios poderosa. Solo creen en la palabra de Jesucristo y se van a manifestar. Aleluya, los milagros del Señor nuevamente en su vida. Y va a ver hasta más grandemente, va a ver. Aleluya, y nos vamos a gozar en el Señor. Porque así es. Nuestro Señor es poderoso. Ese hombre creyó. Y cuando usted crea, no solamente cree, hermanos, y ya creí, sí, así va a ser, ya oré y creí, y gloria a Dios, y ya está. Pero después empieza, pero sí creí cuando oré, pero quién sabe si va a pasar, porque es que yo sé que la lucha, que la prueba, y que está difícil lo que pedí, a veces uno quiere, y no. Usted sigue creyendo, ya pidió usted, ya creyó, y ya lo tiene, y el Señor ya, usted diga que ya se lo dio, el Señor se lo va a dar, y el Señor se lo va a manifestar. Usted diga, ya, gracias Señor, porque ya me lo dices, porque tú dices que tú me lo vas a dar, y creo, porque tú sí dices, yo te creo a ti, gracias porque me dices ya, y el Señor se lo da. Ese hombre creyó. ¿Y qué hizo? Después de creer, actuó con fe. Siguió creyendo. Dice aquí la palabra de Dios, el versículo, así dice. Dice el versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué más dice el versículo? Y se fue. Y se fue. O sea, se fue. ¿Por qué se fue otra vez a viajar los 32 kilómetros? Porque iba creyendo que su hijo ya había sanado. Así nosotros, cuando usted le pida a Jesús, Señor, ayúdame en esto que estoy necesitando, usted le pídale al Señor y créale porque lo dice así, y así es, ya me lo dice el Señor. Pero cuando ya termine de orar y ande usted ya en su vida cotidiana, esté haciendo su trabajo, o esté haciendo las cosas que usted haga, lo que esté haciendo usted, esté creyendo también que Dios se lo dio. Cuando ande en la calle y que le esté yendo mal y que le pasen cosas, que le pasen dificultades, que la gente le voltee la cara, que usted se pegue un golpe en la rodilla, que se corte un dedo, que le salgan mal las cuentas y que le falte dinero al cheque, que le pase lo que le pase, sigue creyendo que el Señor ya se lo dio porque usted le pidió algo y lo que le pidió ya se lo dio. Y también por todo lo malo que le pasa, dele gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios que tenemos que darle gracias a Dios por todo. Y es por todo, por lo bueno y por lo malo que nos pasa. Es lo que Dios quiere, esa es su voluntad. Agradable. Si yo quiero agradar a Dios, esa es la voluntad, es agradar a Dios. Esa voluntad de Dios agradable. Dale gracias por todo. No nomás por lo malo, no por lo bueno, perdón, sino también por lo malo. Entonces, seguí creyendo y le va a venir, como Jesús mismo también lo dijo, que el que pide, dice, enseña creyendo, dice que lo que pide le va a venir, se le va a manifestar, se le va a poner enfrente en la cara lo que pidió, esa grande bendición maravillosa, ahí se la va a poner, aquí está, bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra de Dios así,
El versículo siguiente, ese es el versículo 51, dice, cuando ya él descendía, cuando él ya bajaba, estaba en su viaje, sus siervos salieron a recibirle. Aquí le pone como que fue muy rápido, pero fueron 32 kilómetros, que sí está retirado, muy retirado, la verdad, y más en ese tiempo como viajaban. Entonces ya viajó mucho, lo que pasa es que la Biblia lo acorta, pues, el camino, acorta el tiempo, pues, dice porque dice aquí la palabra de Dios, el versículo 31, cuando ya él descendía, sus siervos, los siervos del hombre que tenía a su hijo enfermo, salieron a recibirle, ya cuando llegó de su viaje, y le dieron nuevas, le dieron las noticias. ¿Qué noticias le dieron? Diciendo, tu hijo vive. Eso era una gran noticia porque el hijo ya tenía que estar muerto. Tu hijo vive. Dice el versículo siguiente, entonces él, o de perdida estar siguiendo agonizando todavía. Dice así el versículo siguiente, el 52. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Aquí dice las 7, pero ellos medían el día diferente, los judíos. A nuestra hora, como nosotros la medimos, aquí no, a nosotros no nos cae en las 7, porque ellos tienen diferente medida del día, ellos lo miden el día de diferentes formas. A nosotros nos equivale a la 1 de la tarde. Pero aquí dice a las 7 porque estamos hablando como hacen los judíos, pero a nosotros la hora nos cae diferente, porque la medimos diferente. Entonces, bueno, aquí dice el día, lo medimos diferente. Dice, ayer a las 7 le dejó la fiebre, o sea, ayer a la 1 de la tarde para nosotros. El padre entonces entendió que aquella hora era en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Bendito sea el Señor. Y el último versículo dice así, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Pero dice la palabra de Dios, el versículo dice así, que dice el versículo 53, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Él vio, este hombre sabía, cuando Jesucristo le dijo, tu hijo vive, él sabía qué hora era. Como usted que digan algo, y usted diga, bueno, me está diciendo esto y son las 7 de la tarde, me está diciendo esto. El hermano me está diciendo esto. Y mañana a las 7 de la tarde se le cumple lo que le dijo el hermano que Dios le iba a ayudar. Y dice, son las 7 de la tarde. No, perdón. Perdón, y usted lleva una parte, y va una parte y le dicen, ¿sabes qué? Lo que tú ocupabas te llegó a tu casa. ¿A qué hora me llegó? A las 7 de la tarde. A la hora que dijo. Y entonces dice, a la hora que me dijo el hermano que me lo iban a dar. Entonces, lo que aquí podemos ver, hermanos amados, que el Señor es poderoso. El Señor dijo, tu hijo vive, y él dio la palabra y lo sanó. Con la palabra. El hombre creyó la palabra y así fue. Usted, hermano, y yo, y todos tenemos que ser así. Si Jesús dice algo, en cuanto lo dice, ya está. Si lo dijo, te voy a ayudar, al hombre dijo, tu hijo vive, a la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde ya estaba sano. A ese mismo instante, en ese momento que lo pronunció la palabra, ya está sano. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que creer ¿Por qué pasa eso? Porque Dios es poderoso y fluye con su poder. ¿Y por qué tenemos que creer cuando Jesús dice algo? Porque Él obra con su palabra y tenemos que creer en lo que Él dice. Aunque no miramos los milagros. El hombre no estaba viendo, hermanos, ningún milagro que Jesús estaba haciendo. No estaba viendo el hombre a su hijo sanándose. Su hijo estaba a 32 kilómetros de distancia. No lo estaba viendo al hijo. Pero él creyó en las palabras de Jesús y cuando Jesús las pronunció, la palabra tuvo poder y lo sanó. Tiene poder la palabra de Jesús en todo momento y lo sanó. Entonces nosotros cuando veamos la palabra de Dios, aunque miremos toda la bola de problemas que tenemos todos, crea usted en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios dice que me va a ayudar, aquí dice. Y yo te creo a ti, Señor, y conforme a tu palabra que tú dices, yo creo que así es. Gracias porque me vas a ayudar, Señor. Y gracias porque ya me ayudaste, porque dice tu palabra que ya me ayudaste. Dice tu palabra que ya me ayudaste. Que ya me ayudaste. Entonces yo creo que me ayudaste ya. Y así es. Y usted crea, y así es, el poder de Dios va a fluir. Así es, hermano. Solamente crea en las palabras del Señor y el poder de Dios se va a manifestar en ese mismo momento. Ese hombre pudo ver eso. ¿A qué hora fue sano mi hijo? Que dicen que está bien.
a la 1 de la tarde, para nosotros que vale a la 1 de la tarde, y he recordado la 1 de la tarde fue cuando Jesús dio la palabra, y yo no miré ningún milagro, solamente palabra, y yo creí esa palabra, y pasó. Usted, hermanos, aunque no esté viendo ahorita milagros y maravillas, aunque no esté viendo usted tal vez la mano de Dios moverse con poder, como lo miraba usted antes, no puede ver la mano de Dios moverse, no ve las manifestaciones de Dios, no ve, hermanos, parece, hermanos, que ya todo se apagó. Usted cree en la palabra de Dios, lo que dice Dios, y Dios le va a ayudar a usted. Usted solamente cree lo que la Biblia dice, que el Señor le va a ayudar, y el Señor le va a ayudar. Y usted crea y va a pasar y le va a ayudar el Señor. Y así es. Porque cuando usted cree en la palabra del Señor, el Señor se manifiesta con fe. Es como cuando uno ora por un enfermo, hermanos amados. ¿Qué hace uno, hermanos? Uno está bien enfermo y uno, si lo ve, lo está viendo uno enfermo. Uno lo está viendo que está enfermo, uno lo está hasta tocando que está enfermo. Uno ve a la persona hasta con mal postura porque no puede estar bien y todo. ¿Y uno qué hace? Uno cree que la Biblia dice que va a ser sano. Si uno pide en nombre de Jesucristo lo que uno pide, el Señor lo va a hacer. Y que si uno ora por el enfermo, dice Santiago, que va a ser sano. Y uno cree. Y uno nomás le cree a la palabra que Dios enseña eso, que así es. Y uno le cree. Y milagrosamente da el cambio. Y se sana. Así pasa. Porque crees a la palabra. Creamos a la palabra, hermanos, y el poder se va a manifestar en su vida. Cree en la palabra de Dios, hermanos. Cree en la palabra del Señor. Aunque no veas milagros, aunque no veas maravillas, aunque ya cesaron en ti tal vez los milagros, ya cesaron en ti tal vez las manifestaciones grandes, gloriosas que antes tenías, maravillosas, aleluya. Ya cesaron. Cree en la palabra y van a venir con más poder y con más fuerza. En el nombre de Jesucristo se van a manifestar. Dios te bendiga. Y tenemos que rendirnos a Jesucristo también. Voy a hacer una oración para las personas que quieren recibir a Cristo como su Salvador. Si usted no es cristiano, usted tiene que creer en el Señor. Y tal vez usted ya se manifestó en su vida y ya le ha hecho sanidades. El Señor lo hace eso para que usted se entregue a Él. Y si usted nunca ha tenido una experiencia con Dios y Dios nunca ha hecho un milagro en su vida, usted está enfermo, usted tiene problemas, tiene necesidades, usted necesita que Dios le ayude. Usted tiene que creer aunque no vea nada, porque Jesucristo, eso fue lo que aquí los está reprendiendo, que ellos creían nomás porque veían. Usted debe de creer aunque no vea, porque usted le está creyendo a Jesús. Es como uno le dice mismo a las personas, ¿qué no crees en mi palabra? ¿No crees que yo lo que estoy diciendo así es? ¿No crees en mi honestidad? Uno demanda eso, Dios lo demanda más. Tenemos que creer en lo que el Señor dice. Entonces, el Señor enseña en su palabra que Él nos ama y murió por nuestros pecados, el Señor Jesucristo. El Señor le quiere perdonar a usted para que no vaya a un lugar de condenación. Y usted debe de creer eso, de que es real, que hay un lugar de condenación porque Jesucristo lo enseñó, y que es real, que Jesucristo lo ama y le da el perdón porque no quiere que se vaya a ese lugar. Entonces vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos para que le pida al Señor Jesús perdón, y el Señor le va a perdonar, porque Jesucristo enseña eso, que Él vino a salvarnos, y la palabra de Dios enseña que todo el que invocar en nombre del Señor va a ser salvo, y vamos a invocar su ayuda del Señor, su nombre, y el Señor Jesús lo va a salvar. Cierre sus ojos para pedir al Señor Jesucristo perdón, para que el Señor le perdone sus pecados. Cierre sus ojos y repita conmigo con todo su corazón y con sinceridad. Diga: Señor Jesucristo, perdóname, Dios mío, perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Señor Jesucristo. Tú sabes cómo he vivido, Señor Jesús. Apartado de ti, Señor, en pecado, Señor amado. Ayúdame, Señor. Tú sabes, tengo mucha necesidad tuya, Señor Jesucristo. Ayúdame, Señor. Perdóname, límpiame, Señor. Abre mis ojos, Señor. Y que yo viva para ti, Señor amado. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Cristo, Señor. Perdóname, Señor Jesucristo. Y lléname de ti, de tu perdón. Gracias, Señor, por perdonarme, Señor. Gracias por perdonarme, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Aleluya. Porque al pedirle perdón ya es su Señor. Bendito sea el Señor. El Señor le ha perdonado. Bienvenido al camino de Dios. Sigamos adelante. Que el Señor está con nosotros. Y sea fuerte en su fe en el Señor, que el Señor está con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Dios les bendiga. Gloria a Dios.